Empieza la aventura de encontrar o recargar la tarjeta SIM de datos del barco. Ya sé que me enviáis muchos comentarios diciéndome, pues es muy fácil, llegas y tal, y se consigue fácil. Además, yo con mis datos de cualquier país, pues tengo ilimitados en cualquier sitio y tal y cual. Que ya hayáis ido de vacaciones con vuestros datos de vuestro país y os digan que es ilimitado, es mentira. Sencillamente. Y si cuando llevas un cierto tiempo fuera, pues directamente te los anulan o te los quitan o te los cobran aparte o tal, así que no existe tal cosa. Entonces nos vemos que tenemos que contratar una tarjeta SIM de datos. Y hasta ahora nosotros teníamos Vodafone, pero una tarifa de Vodafone que no puedes cargar en cualquier Vodafone, en cualquier tienda móvil que cargan cualquier teléfono o venden teléfonos o cosas de esas. Tienes que ir a una tienda oficial Vodafone porque hay ciertas tarifas que solo se consiguen en la tienda Vodafone, como son por ejemplo los 50 gigas a 20 euros. Datos ilimitados hasta donde sabemos solo existen en verano, los 3 meses de verano. Después de eso las compañías ya quitan lo de ilimitado y ya son con recargas, ¿no? Pero nos acaban de decir que Cosmote a lo mejor tiene una tarifa tal que el año pasado no la tenía y este año parece que sí, y vamos a ver si encontramos un Cosmote. Para eso tenemos que irnos a una hora y media de donde estamos en Porto-Kelly. Vamos a ir ¿a dónde? A Naplio. Allí habrá varias tiendas y a ver si conseguimos tal. De momento estamos esperando en el autobús a ver cómo podemos salir de aquí. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Casi da ganas de tocarlo y todo. ¡Wow! Ostras, las poleas. Qué bonito. Es una pasada, sí. Bueno, cuéntales a la gente qué hacemos aquí todavía, que no hemos ido a ningún lado. Sí, seguimos en Porto-Kelly. Bueno, hemos pasado ayer el vientecillo, ahora el vientecillo ya no hay, pero tenemos que ir a Naplio, que está a menos de 100 kilómetros, pero como no queremos ir con el barco porque vamos para abajo, entonces vamos a ir en autobús, hemos averiguado. Entonces haremos Porto-Kelly, el pueblecito que está al lado, Crinidi, un primer bus, y luego de Crinidi a Naplio segundo bus, solo para cambiar para cargar la tarjeta SIM, y luego haremos dos buses para volver. Lo haremos mañana. Y ayer me contactó Dani Escobar del grupito ese de españoles en Grecia, y resulta que está aquí al lado. Entonces pues hoy o mañana o pasado nos vamos a conocer personalmente. Y luego quería ir a la isla de Sepse, que está aquí al lado. Le decimos, bueno, vamos con el ferry rápido, un día hacemos la ida y la vuelta para ir a ver los dos museos, sobre todo uno que quiero ver, pero no os cuento más porque si vamos ya os contaré la historia de esa supermujer. Pero resulta que va a ser complicado porque el museo cierra pronto y el ferry no nos da tiempo de llegar, creo. O sea que tengo que averiguar un poquito más la cosa. Vamos a intentar ver cómo se llama. Ay. ¿Qué final has tenido, pobre? Pues este es el famoso barco hundido que hay en la bahía de Porto-Kelly.
Ya estaba aquí hace 4 años, con una barrera no te podías acercar y se veía perfectamente que estaba hundido y que está tocando en el suelo, ¿no? Fijaros. Os voy a enseñar unas imágenes con el dron para que lo veáis, para que os hagáis una idea, ya que en la cámara no se ve. Este barco hace 10, 20, 30... Este barco tiene unos 40 metros aproximadamente. Un barco de acero, que lo debieron dejar fondeado aquí, como tantos otros que se quedan en la bahía, pero este, por lo que fuera, se ha venido abajo. Voy a ver si entro un poco. O podrías ponerte... No sé, voy a ver si aguanta la cámara. ¿Sabes qué te digo, no? Y bucear. No, amor. Sí, sí, ve. Joder, qué impresión, dame. ¡Ay! Qué impresión que da, ¿eh? Ver el barco hundido. No puedo meter la cámara por ahí, ¿no? ¿Puedo ir por ahí? Toma, amor. Las bambas. Pero de todas maneras no se puede entrar porque aquí hay agua. A ver. ¡Ay! Esto está cerrado. Mástiles de acero. ¡Hostia! Mirad el cuadro eléctrico. Ahí se ve el panel. Se ve que esto se han hecho fuerte aquí los pájaros, las golondrinas. Ah, no, había pájaros aquí, fijaros, había jaula de pájaros. Palomar. Bueno. Nos vamos para el barco, que esto tengo miedo que se caiga en mástil justo cuando esté yo aquí arriba. Mejor ir con zapatillas porque Sí. hay mucho hierro oxidado y te puedes hacer daño. Sí, hay que mirar un poco la historia de este barco, ¿eh? A ver por qué está aquí, a lo mejor está en Ahora lo internet. miraré. La verdad es que es más impresionante desde este lado. Estamos intentando averiguar cómo se llama. ¡Wow! Pero no encontramos el nombre. ¡Wow! Hay dos más en el sur del Peloponeso, uno que está como este que se puede ver y otro que está completamente hundido a 10 metros bajo el agua, y intentaremos ir a verlos. ¡Ay, qué guapa es! ¡Ay, qué guapa eres! Venga, vamos a casa. ¡Hala! Ya se acabó el paseo. Vine aquí. Hemos alquilado un motorino para ir hasta Naplio y el capitán lo está tuneando, poniendo una caja para poner nuestras mochilas, como en nuestro motorino. ¿Por qué no llevamos nuestra moto?
No, porque para un día pues hemos decidido que no queríamos ir hasta el puerto para bajarla, entonces hemos alquilado esta. Vamos a ir hasta Naplio. ¿Qué nos ha costado? 25 euritos. Es muy cara, ¿eh? Un poco cara, sí. Pero bueno, vamos a ir a solucionar el recargo de nuestra SIM y, como no, vamos a aprovechar para visitar. Hoy comenzamos nuestra ruta cultura histórica en el Museo Arqueológico de Naplio, que fue antiguamente una de las capitales de Atenas. Bueno, pues estamos en el centro de Naplio, en la Plaza de la Constitución, en griego sintagma, como en Atenas. Es un edificio impresionante porque era una antigua cárcel con unas paredes muy gruesas. El edificio es impresionante en medio de la plaza, muy bonito. Bueno, pues ya estamos dentro y vamos a aprovechar, antes de seguir nuestra ruta hacia el yacimiento, pues para ver todas las reliquias que se ha podido encontrar aquí en el Peloponeso, que es una zona creto-micénica. Y bueno, ya os iré contando. Mirar como, por ejemplo, en la ladera de una montaña, esto ya lo hemos visto en muchos otros sitios, hacían una especie de excavación, un túnel en la montaña, y luego hacían las tumbas donde ponían todos los cuerpos con las ofrendas y con todo. Hacían una pequeña tapa por la parte de arriba y quedaba todo completamente sellado, de tal modo que cuando tú entras por ahí solo ves un túnel que entra en la roca, una pequeña apertura, y dentro estaba la tumba, ¿no? Así es como hacían los antiguos micénicos, ¿no? Todos los tesoros que hemos podido ver en este museo pertenecen, o la mayoría han sido hallados en el yacimiento que se llama Tirinto, que veremos a continuación. Y este yacimiento, estas ruinas son tan importantes como Troya o Micenas, son de la misma época micénica, entre 1600 y 1200 a.C., y fueron descubiertas, excavadas por el mismo arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann. Schliemann es el de Knossos. ¿El mismo? El mismo no, de no, Knossos. no. Knossos es Arthur Evans. Arthur Evans. No es lo mismo, ¿eh? El Schliemann, este me suena un montón. Pues en Troya, cuando hemos visitado Troya, ¿os acordáis? En Turquía, sí, pues ha sido él. Schliemann en Troya. Y luego Micenas, y bueno, aunque Tirinto es más pequeñito que Micena, pero tiene la misma raíz de la población micénica, que es la primera población europea que viene de Creta. Bueno, pues es una maravilla todos los pequeños tesoros que han encontrado. Y una de las protas es esta armadura de bronce muy conservada que se han encontrado en el yacimiento y que demuestra pues la potencia guerrera de la antigua Grecia. Ahora nos encontramos en la Acrópolis de Tirinto, que está a 8 minutos de Naplio.
Y la característica de estas ruinas, aunque no son tan espectaculares, claro está, como Micenas, pero sin embargo han sido denominadas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1999. Y la particularidad es, ante todo, estas murallas llamadas cíclopes, ciclópeas, que en algunos tramos pueden medir hasta 7 metros de ancho. Y luego hay muchas particularidades, porque hay un montón de pasadizos secretos y las entradas de esta forma triangular que pasaban desapercibidas también es una característica. O sea, realmente es una huella importante de la arquitectura militar de esa época. ¿Qué os iba a decir? Es que no me acuerdo todo lo que... Esto lo cortarás, ¿vale, amor? Porque no me acuerdo, había un montón de cosas. Ciclópeas. ¿Por qué se llaman así desde hace mucho tiempo? Porque en la antigüedad no se creían que estos pedazos de paredes con bloques enormes, súper pesados de piedra maciza, si no puede pasar una agujita, no, pues nadie se creía que eran humanos que hacían eso, se pensaban que eran los gigantes esos de un ojo, los ciclópedas. Por eso ciclópedos se llamaban. Ciclópedos. Eso. Pues por eso las murallas, estas características de Tirinto, se llaman así. Leyendas. ¿Te imaginas ahí los gigantes colocando así, cogiendo una piedra como si fuera una arenita y ¡clac!, colocándola aquí, haciendo estas murallas impresionantes? No creo. Ah, y otra característica de esta Acrópolis, pues contrariamente a todas las demás, pues está en una zona bastante plana, no está en una colina como todas las demás, sino que desde la carretera se ve perfectamente. Para que os hagáis una idea, por dentro las puertas a lo mejor hacen 4 metros o 3 metros y son enormes por dentro, pero por fuera, fijaros que son súper pequeños. O sea, esto hace 70, 80 centímetros, hace por la parte de fuera y por la parte de dentro se agranda. ¿Por qué? Porque si la gente tenía que entraba y salía por aquí de la fortaleza, y dentro se podían poner 6 o 7, 8 o 10 guardias, y por aquí solo podían entrar de uno en uno, entonces aquí estabas muerto. Esto es estrategia militar antigua, es impresionante, ¿eh? Y así hay un montón de puertas que, claro, supongo para entrar y salir fácil, pero a la hora que quieres atacar estás jodido, ¿eh? Porque ahí entras por ese agujerito que mide 70 centímetros, entras de uno en uno y dentro te está esperando el primo de Zumosol y te corta la cabeza. Como mola. ¡Qué potencia! ¡Brutal! Oh, me encanta. Pues hay como varios niveles. Y aquí estamos en la Ciudadela, un poquito más arriba. Bueno, con un poquito de imaginación podemos imaginar aquí un palacio. Entonces, arriba de las ciudadelas, en los palacios de arriba, pues vivían los príncipes micénicos y todos sus allegados, ¿se dice? Los que mandan. Bueno, todos sus cercanos y todo lo que es la sede política. Y luego, mientras bajaba, estaban todos los talleres y los cutres, los que pagaban para que vivieran estos aquí arriba. Las viviendas, pero es verdad que se nota muy bien las dos potentes murallas que hay, es increíble, ¿eh? Y además venir en primavera es genial porque está lleno de coquelicó. Y además no hay turistas. Bueno, y es verdaderamente potente, ¿eh? Estas piedras macizas. Interesante. Nosotros, como sabéis, vamos a montones de museos, a montones de sitios donde vemos pues, infinidad de cosas, y muchas de ellas os las mostramos a vosotros. Pero para que veáis que nunca hemos visto en ningún museo la herramienta con la que se hacen estos
agujeros redondos, que hay un montón, fijaros. Aquí, 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 aquí. Además, perfectamente lisos. Se ve que es una herramienta circular. Javi, si estás viendo este vídeo, atento aquí, ¿eh? Está llena la piedra. Es que con la sombra me cago en la puta. Esta habitación me asombra. Fijaros aquí que tiene esta recogida de agua y estos dos agujeros súper redondos, súper redonditos y súper lisos. Hay un montón. Hay un montón, sí. Pero vamos a ver, esta habitación es... Entonces, se encuentran vasijas, se encuentran espejos, se encuentran peinetas, se encuentra de todo. Bisutería increíble de las mujeres. Wow. Pero no se encuentra nunca el taladro ni la broca con la que se hacen estos agujeros. ¿Por qué? Por aquí se llega a la Tolos Tomb, que hay un paisano que viene... Tolos Tomb, hay un paisano que viene, abre el candado y ahora veremos si hay alguien dentro. Lo que está claro es que las naranjas que están en la calle son de todos. Hostia, si es verdad que hay una tumba aquí. Bueno, hay una, debe haber un montón. Mira eso, es como la del Agamenón, pero en pequeñito. La que estaba en Micenas, ¿te acuerdas? Bueno, la GoPro siempre miente, es igual que la de Micenas en Agamenón, igual. Las mismas piedras ahí. Si me acuerdo os dejo el vídeo por ahí arriba para que lo veáis. Esta es bastante más pequeña, ahora 2,5 metros, que ya hacía 5. Es lo mismo, pero es que es igualita. Me cago en todo, es igual. Igual con esto aquí arriba, toda tapada de piedra, toda redonda. Y toda llena de moscas. Es impresionante. Es exactamente igual, igualita, igualita. Cuando estuvimos en Micenas, visitamos lo que se suponía que era la tumba del rey Agamenón. Está la máscara allí en el museo. No está claro si lo es o no, pero fijaros en que esta es exactamente igual. Aquella es mucho más grande, pero ¿cuántas habrá como esta? Es igualita que la de allí, ¿eh? Que la de Micenas, igualita. Claro, es un ejemplo micénico en toda regla. Pero igualita, igualita, con las piedras de arriba y todo. Es la misma, pero en pequeño. En pequeño, que esto hace, en la cámara no se ve, pero esto hace 7, 8, esto hace 12 o 15 metros de diámetro. Y de alta, 8 o 10 metros. 8 o 10 metros hará. Con una, mira, esto es otra como la que estaba allí, una especie de muela. Bueno, es normal que el capitán se sorprenda porque él no tenía ni idea de dónde iba a acabar. Pero claro, yo lo he estudiado, entonces esta tumba, ponte aquí, que si no... Hombre, mucho mejor. Sí, claro. Esta tumba que se llama tumba de Tirinto, pues es parecida, el más pequeñito, a la tumba de Atreo o la tumba de Agamenón que hemos visto en Micenas. Y las tumbas estas micénicas tienen pues la misma característica, que para llegar a ellas hay como un corredor, ¿no? Y luego la parte interior es abovedada. Y os acordáis que en Micenas la parte esta de la entrada, toda la estructura del techo, aquí son 3, se ve claramente, son 3 piezas grandes, ¿no? Pero en Micenas es una pieza de 120 toneladas que es supuestamente la más grande del mundo, se refiere a entrada de tumba, ¿no? Que es impresionante. Y esta pues está escondida en medio de unos campos de naranjos porque el olor es impresionante y está bastante escondida. ¿Cómo la habrán encontrado? ¿Y cuántas más habrá por aquí alrededor? Sí, porque aquí es la necrópolis, seguro, de la acrópolis. O sea que todos estos campos de naranjas estarán llenos de tumbas como esta. Sí. Impresionante.
Sí. Y mirar arriba cómo está aún perfecto, o sea, perfecto, ¿eh? Estamos hablando de la época micénica, entre 1600 y 1200 antes de Cristo. Sí, estamos hablando de 3500 años. Intacto. Está intacto, de verdad, está impresionante. El otro día en el Crítico he comprado naranjas y he vuelto a comprar otra vez porque realmente eran muy buenas. Pues no me extraña. La verdad es que es una pasada. Resumen. Si queréis visitar el Peloponeso, no hay que venir hasta Terinto, claro está. Si estáis cerquita de Nauplia, aprovechar y ver estos dos escenarios. Pero si no estáis cerca de Nauplia, pues concentraros en los tres escenarios más importantes de este territorio, ¿no? Que es Epidaureo, Micenas y Olimpia, por supuesto. Pero si estáis cerquita, vale la pena. Bueno, mirad la historia, aquí vamos por la carretera ya de vuelta a Portoqueño. Ahí tenemos el puente por donde se pasa ahora, ¿veis la carretera que viene? Y este es un puente que hemos hecho nosotros. Bueno, nosotros, a ver, yo no lo he hecho, pero en la actualidad. Y fijaros aquí, hace 3000 años pasaban por este puente micénico, o sea, de ahí a aquí hay 50 metros. Y este puente se sigue usando porque sigue pasando el agua por aquí, que es una torrentada que viene por aquí, baja por ahí, pasa por debajo del puente moderno. Y aquí tenemos el puente antiguo. Apenas hemos evolucionado 50 metros. ¡Chachán! Nos vamos a la isla del Spetses, son 5 millas y media.